Bueno, soy Percy Bobadilla Díaz, sociólogo por esta universidad. Soy profesor asociado en la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente ocupo el cargo de coordinador de la especialidad de Sociología. Las organizaciones, como ustedes saben, es uno de los componentes uno de los más importantes que organiza y estructura la sociedad, ¿no? Uno puede decir que haciendo una mirada analítica tenemos las instituciones a nivel macro, tenemos las organizaciones a nivel meso y las personas o sus relaciones a nivel micro, ¿no? Entonces la organización viene a ser como una pequeña sociedad donde se producen relaciones sociales, pero estas organizaciones, digamos, tienen sus propias reglas probablemente, pero están en un marco social que las tiñe, que les exige, que las constriñe. Y entonces es importante el estudio de cómo funcionan las organizaciones, qué efectos produce en el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones y qué conflictos se generan a partir de la vida organizativa, ¿no? Entonces lo estudiamos la organización como una dimensión de cambio o de defensa de un orden social determinado. La organización, pues, como ustedes saben, es un grupo de personas que se asocia con la búsqueda de satisfacer una necesidad o cumplir un objetivo. Entonces, en ese cumplir un objetivo va a afectar intereses, va a afectar poder, va a tener una serie de tensiones que es necesario comprender para saber cómo fortalecer una sociedad. Ahora, la sociología per se, digamos, no está mirando si fortalece o permite un crecimiento de una sociedad. También pueden tener una organización como un aspecto de anomia, debilitamiento de la sociedad, ¿no? Porque hay organizaciones que podrían justamente socavar un orden social determinado, ¿no? Por ejemplo, los narcotraficantes como una organización podría ser estudiado perfectamente, de hecho se estudia, o también podría ser estudiado como una organización que fortalece, como una organización universitaria, también podría ser un estudio que fortalece el mundo educativo. Entonces, la sociología trata de entender cómo funcionan las organizaciones, qué efectos produce la sociedad y cómo estas son medios de cambio social. Podemos hacer una pequeña diferencia, una clasificación tentativa, general, ¿no? Hay organizaciones que se mueven en el mundo de la política y de lo público, ¿no? Digamos, desde los ministerios, los municipios, los partidos políticos, puede ser el mundo donde se estudia a las organizaciones en el campo público, ¿no? Pero también organizaciones del mundo empresarial, ¿no? Y son diversas, de las microempresas, las medianas empresas, las grandes empresas, ¿no? Los sistemas de comercio, las organizaciones comerciales o productivas, organizaciones que trabajan el mundo productivo en el mundo rural, en el mundo urbano. Es un mundo interesante, el mundo empresarial muy interesante. Y el otro tema podría ser el mundo de la sociedad civil, ¿no? Todo lo que es asociaciones de ONGs, asociaciones de voluntarios, asociaciones de vecinos, juntas vecinales, comedores populares, cooperativas. Es decir, la vida organizativa es tan diversa, tan amplia, que uno puede, digamos, tratar de investigar una organización y ver cómo ésta funciona en un ámbito específico y cómo impacta, bueno, del mundo social al mundo privado, o del mundo privado al mundo social, del mundo social y privado al mundo público. El mundo público, es decir, no son compartimentos estancos, ¿no? Están en permanente interrelación, ¿no? Ahí uno puede ver cómo una organización, por ejemplo, nace para defender intereses. Típica organización, por ejemplo, un gremio, un sindicato, o una federación de mujeres, o un gremio empresarial, ¿no? Nacen para defender sus derechos y aparecen otras organizaciones más bien que trabajan por el bien común, por el altruismo, el apoyo a la sociedad, ¿no? Como son las ONGs, las fundaciones. Entonces, el campo es muy diverso y lo que nos interesa también es ver no solamente la organización en sí misma como una pequeña sociedad, sino cómo interactúan con otros sectores y cómo esta interacción permite ver o alianzas o permite ver tensiones que impactan en la forma como se desarrolla una sociedad. Y aquí es importante que el estudio de la sociología de las organizaciones tiene que ver no solamente con el cambio, sino también con lo que permanece o lo que se quiere defender como determinado orden, ¿no? Y también podría mencionar un tema interesante de estudio, es las organizaciones internacionales. También hay un campo importante. Recordemos que toda acción social necesita ser organizada y necesita una estructura, necesita unas reglas, necesita una división del trabajo, del poder,
un mecanismo de coordinación, unos objetivos. Entonces, ese tipo de lógica en la interacción social se ve en todo el mundo moderno. Mucho el estudio de las organizaciones o de las organizaciones públicas, privadas, o la sociedad civil o las internacionales permiten entender entonces si una sociedad que se desarrolla o por qué no se desarrolla o por qué está fortalecida o está debilitada. La mirada organizacional puede ser clave para entender entonces estos aspectos del conflicto, del orden o del cambio social. Bueno, en realidad hay que reconocer un elemento clave, ¿no? La estudio o la aparición de esta especialidad en la sociología es muy reciente. Entonces, los aportes más importantes son muy recientes, sobre todo Europa, Estados Unidos, América Latina y en particular el Perú, todavía es muy embrionario su aporte. Hay que trabajar mucho más el tema, pero de hecho el conocimiento de cómo funciona la acción colectiva organizada nos permitiría de hecho entender mejor cómo se comporta la sociedad y las relaciones más a nivel meso o micro, ¿no? O sea, yo puedo hablar de la relación de estudiantes y profesores, pero yo puedo entenderla mejor en el contexto universitario o en el contexto de la escuela, pero hay que entender cómo constriñe o permite o cómo, digamos, se ve la agencia o se ve el condicionamiento de esta organización en la vida social de la gente que va a una organización. Por ejemplo, una cosa es estar en un centro comercial, otra cosa es estar en un banco, otra cosa es estar en una escuela, otra en una universidad, y las personas se pueden mover en determinados espacios organizativos y cambiar su estatus y también su expectativa de comportamiento y la forma como interactúa, ¿no? Por ejemplo, uno está en una organización deportiva y se actúa de una manera, uno va a una organización política y actúa de otra manera, o sea, uno tiene que como que ir cambiando de status rol dependiendo de la organización en la cual se encuentre, y eso es lo que le exige a la persona también una forma de preparación, de socialización, ¿no? Yo voy a una organización, por ejemplo, voy a trabajar en una empresa y ese es un mundo muy diferente de a un sindicato. Y si yo me he movido otra vez en sindicato, si voy a pasar a una empresa, la cultura, la forma de relacionarme, la forma de comportarme va a cambiar porque hay reglas de juego diferentes en un sindicato que en una empresa. Entonces, a veces la socialización también juega un rol importante en el mundo organizativo, ¿no? Entonces, el estudio de organización es realmente fundamental para entender cómo uno se desarrolla o se debilita, ¿no? Como es una especialidad reciente, poco conocida inclusive en el mundo de la sociología, por ejemplo, uno diría que la sociología estudia el mundo popular organizado, ¿no? El mundo del pobre, el del excluido, ¿no es cierto? Ahí nos hemos movido mucho. Claro, la variedad organizacional como tal de repente no ha sido un elemento clave de las investigaciones, ¿no? Pero digamos que de alguna manera el mundo organizacional del mundo popular ha sido, digamos así, estudiado. Pero el mundo organizacional de las clases medias y las clases altas, el mundo organizativo, por ejemplo, de la empresa, muy pocos estudios sociológicos hay sobre el mundo de la microempresa, la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes estudios sociológicos sobre las ONGs, ¿no? Pero no hay tantos de fundaciones. Organizaciones deportivas, por ejemplo, hay pocas. Organizaciones empresariales diversas. El mundo de la microempresa, por ejemplo, es un tema muy poco estudiado por la sociología, lo estudia más la economía. Y la sociología podría estudiar cómo una organización empresarial, mediana empresa, una empresa familiar, por ejemplo, qué implicancias tiene en el desarrollo de la economía o no, o de un distrito, o un territorio, ¿no? O en el desarrollo económico local, ¿no? ¿Qué función como una organización familiar? Yo veo que los especialistas en administración de empresas y en gestión estudian más a las organizaciones que los propios sociólogos. Pero las herramientas teóricas de la sociología son muy importantes para entender la organización. La sociología puede tener una voz muy creativa, muy innovadora, muy importante sobre espacios que no estamos estudiando. Puede ser un tema que también puede ayudarnos a aportar mucho al conocimiento de la sociedad.